Uno de los mensajes en Gálatas es una lucha grande en contra del legalismo y también en contra del antinomianismo. Dos conceptos opuestos al Evangelio. Lo que yo voy a predicar este día pareciera ser legalismo. Así que quiero informarles que muchos de ustedes que están aquí hoy, obviamente están aquí porque aman al Señor y porque han entendido el Evangelio. Hay dos destinos solamente: el infierno, que es el concepto que demuestra un gran amor cuando vemos a los perdidos y entre ellos nuestros hijos y nuestra propia familia. Lo mejor que le podemos decir a una persona con gran amor es: cuidado, porque el último día usted confesará al Señor 2 o 4 veces: Señor, 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 Señor. Y Él confesará también varias veces: no te conozco. Vete al infierno que he preparado para ti, para el demonio, para sus ángeles, y donde estarás completamente atento y con todos los sentidos y con todo el conocimiento del sufrimiento que hay allá, hasta el punto que quisiera hablar con el rico que contrasta con Lázaro. Por favor, envía a alguien que les diga a mis hermanos lo horrible que es este lugar. Y si puede, dame una gota de agua, porque esto es tremendo. Muestra claramente que está consciente, completamente consciente de los tormentos del infierno, y va a tener ansiedad y va a repetir muchas veces: si hubiera, si hubiese, si hubiera, si hubiese escuchado tu palabra y si hubiese tenido el arrepentimiento. Lo más amoroso de los labios del Señor Jesucristo que nos haya podido dar es esa expresión: prepárate para que Dios no tenga que decirte: vete al infierno, no te conozco. Vete al diablo. Si alguien nos dijera eso ahora, antes de llegar a la eternidad, sería lo más amoroso que nos podrían decir. Porque una vez que lleguemos a la eternidad, es demasiado tarde. En el capítulo 7, versículo 13 en adelante, muestra que no solamente hay 2 destinos, pero hay 2 puertas, 2 caminos, 2 árboles, 2 frutos, 2 casas y 2 fundaciones de la casa, o sótanos, ¿cómo se dice?
entrad por la puerta estrecha, dice en el versículo 13, que ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y escuche esto, muchos son los que entran por ella. Muchos. Es desastroso para un musulmán o para un impío o para alguien que niega a Cristo abiertamente llegar a la eternidad y escuchar de Dios, vete al infierno. Pero es mucho más desastroso para una persona que clama ser cristiana, que está aquí hoy creyendo que es cristiano o cristiana y llega y se encuentra con esa sorpresa. No te conozco. En efecto, nunca te he conocido. En efecto, nunca te he escogido. Y son muchos los que entran por ella. Un camino, una carretera, un avión que dice cielo, pero que va directamente al infierno. Y esas carreteras y esa vía y esos aviones y esos trenes que van diciendo hacia el cielo, pero terminan en el infierno, son proclamados por cantidades de pastores que no son cristianos, por cantidades de iglesias que no son cristianos, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Amados, la fe reformada es una minoría entre todos los llamados cristianos. Y fue la razón por la cual tomó lugar la reforma evangélica protestante del siglo XVI. La reforma fue las bases de la doctrina del siglo XVI y más del 80% de la iglesia que se llama evangélica se han olvidado por completo de esas doctrinas. Guardaos de los falsos profetas, pastores, gentes que no conocen el evangelio y enseñan un evangelio falso, un camino directo hacia el infierno. Amados, muchas personas que creían ser cristianos, una vez que Dios los ha convertido, se paran al frente y confiesan: yo creía antes de conocer las doctrinas de la gracia que yo era cristiano o cristiana. Y gracias a Dios que no morí antes de haber tenido esta fe en Cristo. Por sus frutos los conocerán. Son como lobos rapaces estos pastores que enseñan doctrinas falsas, que enseñan que una persona se puede salvar repitiendo una oración: yo creo en Cristo, sin poner los fundamentos del conocimiento profundo de quién es Cristo, y quieren casarlos con una persona que no conocen, y es el Señor Jesucristo. Estos son lobos rapaces. ¿Y cuál es la razón principal para eso? Porque normalmente estas personas no conocen el evangelio. Es una fe superficial. Oh Señor, Señor. Oh, tengo a Cristo en mi corazón. Oh, yo amo a Dios. Yo. Pero no conocen cuál es el evangelio.
Amados, en los 22 años de ministerio he viajado por toda Latinoamérica y parte de Europa, dando conferencias a pastores. Y cuando le pregunto a los pastores cuál es el Evangelio, son muy pocos los que pueden decir cuál es el Evangelio. Si nosotros no conocemos cuál es el Evangelio, ¿cómo lo vamos a enseñar? El Evangelio es la persona del Señor Jesucristo y el trabajo que hizo el Señor Jesucristo. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. ¿Y quién es el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo es la única persona en todo el cosmos, en todo sitio, cielo y tierra, que tiene dos naturalezas. La naturaleza divina es Dios y la naturaleza humana. No tengo mucho tiempo para hacerles citas bíblicas, pero Romanos 1, del 1 al 6, le dice, y en muchas partes, pero usted sabe que tiene dos naturalezas. La naturaleza humana, para poder cargar con nuestros pecados, para poder identificarse con los humanos. Y la naturaleza divina, que le da méritos infinitos para pagarle al Santo Dios por todos los pecados, no de todos, sino de todos los que creen y confiesan y confían en Cristo como único y suficiente medio de salvación. En el momento en que Dios le da la justificación por fe, la fe que lo salva, no una fe falsa, no una fe superficial, sino la fe salvífica. En ese momento que cree en Cristo, todo su pecado pasa a Cristo. Y el Padre descarga la ira de Dios que venía sobre nosotros, sobre Cristo. Y Él queda como un pararrayos para nosotros. Porque la ira de Dios no puede caer sobre nosotros porque ya cayó sobre Jesús, por los que creen en Él. Fue tan fuerte este golpe, este infierno que cayó sobre Cristo, la ira de Dios, que lo hizo gritar, Dios mío, ¿por qué? Y la respuesta del por qué, ponga su nombre. Si realmente confía en Cristo y sabe que si muere hoy, su destino es el cielo, no porque hace buenas obras, no porque tiene autoconfianza, no porque tenga una actitud de que yo soy relativamente bueno, sino porque llega al cielo o llega a la eternidad y Dios le pregunta, ¿por qué lo debo dejar entrar en mi reino? Y la respuesta es porque yo soy muy bueno. No, porque soy malo, porque soy pecaminoso, porque la tendencia de mi carne y del mundo es llevarme al pecado. Pero creí
y confíe en alguien que es bueno, el único bueno, en tu Hijo. Y por eso puedo entrar al cielo. ¿Sabe usted que en ese momento, en el momento en que usted y yo creemos en Cristo, participamos del amor intertrinitario? ¡Wow! Porque estamos en Cristo. Ustedes saben, Dios no puede amar a nadie más que a Él mismo. Y nos ama solamente cuando estamos en Cristo. Y Cristo, Jesús, ama al Padre. El Padre ama al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ama al Hijo. El Espíritu Santo ama al Padre. El Espíritu Santo y el Padre aman al Hijo. Y nosotros estamos en el Hijo. Y por eso Dios nos ama participando de ese amor intertrinitario que nunca, jamás se puede quebrantar. ¡Wow! Y nuestro pecado cae sobre Cristo. Y la justicia de Cristo, todo lo hermoso de Cristo, en inglés se dice the righteousness of God, todo lo que es bello en Cristo pasa a nosotros. Y somos declarados no culpables. Y somos declarados hijos de Dios. Ese es el Evangelio. Es la persona y el trabajo del Señor Jesucristo. Amados, multitudes llegan a la eternidad sin conocer esto. Y el Padre le dice, vete al diablo. Lo dice bien claro en capítulo 25 de Mateo, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos. Debe ser un momento terrible estar frente al juez y ver el infierno donde se experimenta todo el sufrimiento eterno. Apartados de mí, malditos al fuego eterno. Ojalá que fuera 200,000 años. Ojalá que fueran 2 millones de años. Pero es eterno. Preparado para el diablo y sus ángeles. Y obviamente para los enemigos de Dios. Señor, yo asistí a la iglesia. Señor, yo asistí a conferencias. Yo fui al seminario. Yo aprendí las doctrinas para mostrar cuánto sé. Me he deleitado con las teorías. Conozco las escrituras para presentarlos a otros y fascinarlos con cuánto conocimiento tengo. Y el Señor dice, no te conozco, porque no has leído las escrituras para predicarte a ti mismo, para saber dónde estás, cómo vives, cuáles son los frutos. Algunos, obviamente, tienen una repetición mecánica de los clichés cristianos. Dios me ama. Dios me escogió. Yo amo a Dios. Conocen los atributos de Dios. Dice que Dios te bendiga. Y hablan cantidades de cosas de Dios. John MacArthur, que va a estar con nosotros en octubre, dijo, es mejor que una persona, escúcheme esto, y ojalá que no me muera antes de terminar toda la frase, es mejor de vez en cuando
pronunciar el santo nombre de Dios en vano, que no se debe hacer, porque es un mandamiento. No se puede decir, oh Jesús, oh Dios mío. No, eso es un pecado, porque es pronunciar el santo nombre de Dios en vano. Un colombiano llegó a la casa de un cristiano, entró a la casa, vio la casa bien bonita y dijo, oh my God, oh Dios mío. Y 3 de sus hijos de 7 años, 8 años y 10 años cayeron de rodillas al piso. Y él dijo, ¿qué pasó? Dijo, acabas de pronunciar el santo nombre de Dios en vano. Pero eso es mejor que blasfemar el santo nombre de Dios día tras día, diciendo que es cristiano y portándose como un demonio en la calle. Romanos 2:24. Porque los paganos blasfeman el nombre de Dios por culpa nuestra. Nos agarramos el santo nombre de Dios encarnado, Cristo, lo ponemos sobre nosotros, nos llamamos cristianos y nos portamos como demonios. Y los paganos dicen, ahí va ese cristiano, va a la iglesia y lo encontramos en los bares. Va a la iglesia y si abrimos su computador está lleno de porquerías. Va a la iglesia y no ama a su esposa y su esposa no le obedece. Va a la iglesia y hace una apariencia de cristiano. Por eso no soy cristiano, porque veo a todos los cristianos cómo viven. Por eso Dios dice, no te conozco, por los frutos lo conoceréis. Otra razón por la cual existe esta posibilidad es que hay personas que confían en sus propios méritos en lugar de los méritos infinitos de Cristo. Confían que sus obras, si una persona cree que sus obras lo va a salvar, el tal no es cristiano. Eso no quiere decir que seamos antinomios, que rechacemos la obediencia. Somos salvos para obedecer, pero los frutos van a demostrar a su corazón si realmente tiene fe o no. Eso es lo que Dios está diciendo. Aquí hay 2 árboles. Vea el versículo 16 en adelante, voy a leerlo. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto. Entonces, ¿cuál es el problema principal? Si alguien llega a mí a decirme lo siguiente, tengo dudas acerca de mi salvación. No sé si cuando llegue y diga Señor, 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 y Él me dice, confiesas Señor, Señor, voy a darte otra confesión, no te conozco, vete al diablo. ¿Cómo estoy seguro de mi salvación? Si alguien viene a preguntarme eso, yo no le voy a decir una fe fácil. No le voy a decir, bueno, tú conoces a Cristo, tú confesaste a Cristo, tú estás haciendo lo mejor que puedes. Esa persona está clamando a ustedes los cristianos que le ayude. Y lo más amoroso que usted puede decirle es, si usted está preguntando eso, quizás
es una razón que demuestra que eres cristiano. Pero quizás es una pregunta que le está diciendo que tal vez no eres cristiano. Entonces, ¿qué debe hacer? Dice, amados, segunda de Corintios, creo que es 13, no lo tengo acá, sí, segunda de Corintios, no lo encuentro, 3:15 creo que es, no, 13:5, segunda de Corintios 13:5. Pablo está escribiéndole a una iglesia que hizo confesión de fe, los corintios, que ya les dice, examínate a ti mismo, mira dentro de su corazón, cuáles son los afectos de su corazón. Y luego, en Corintios también, primera de Corintios 11, dice, cuando vayas a tomar la Santa Cena, examínese si realmente crees. Es un tiempo donde usted tiene ese pan y ese vino y dice, oh, ¿soy realmente cristiano? ¿Confío en Cristo como único y suficiente medio de salvación? ¿Produzco frutos que respondan a esa fe salvífica? ¿Amo a Cristo hasta el punto de querer saber quién es Él leyendo su Biblia en orden todos los días? ¿Oro todos los días? ¿Hago lo que es correcto y cuando no lo hago, para no ser legalista, siento el tremendo aporte del Espíritu Santo del arrepentimiento y no lo quiere volver a hacer? Porque todos pecamos, absolutamente todos. Voy a la iglesia, cuidado. Hay gente que viene a la iglesia y no son cristianos. Hay gente que viene a la iglesia y nunca se hacen miembros de una iglesia, no se ponen bajo la autoridad del Santo Dios y de obediencia bajo la autoridad de la iglesia. Hay gente y no hablo de esta iglesia, pero he estado en Chile, Argentina, Perú, Bolivia, donde los pastores me dicen que hay miembros, más de la mitad de los miembros de la iglesia no se han hecho bautizar. ¿Cómo puede ser miembro de la iglesia? Si una persona dice que es cristiano y es alérgico a ser miembro de una iglesia bíblica local, el tal vez no es cristiano. No lo digo yo, lo dijo R.C. Sproul. Si una persona viene a la iglesia y no toma los sacramentos, es muy posible que no haya creído. Y puede decir, Señor, Señor, yo fui y escuché todas estas cosas, pero no te conozco. Hay personas que están acá y posiblemente no han llegado a ese punto del conocimiento profundo del Evangelio, del arrepentimiento, de la obediencia, del conocimiento a Cristo. Y antes de terminar, quiero repetir algunos puntos que el doctor Ruiz presentó a todos ustedes, y yo estaba allá escuchándolo desde este púlpito. ¿Cómo usted puede saber si realmente es cristiano? Y ya llegaremos. Pero mientras tanto, permítame terminar
porque estamos hablando de predicación expositiva. No puede un árbol dar malos frutos. Entonces, examine sus frutos. Todo árbol que da buen fruto, que no da buen fruto, es cortado y echado al fuego. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Quieres saber la voluntad de mi Padre? Lea los 10 mandamientos. Muchos me oirán en aquellos días, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No prediqué el evangelio? ¿No le dije a la gente que el mundo está malo y que la mejor manera de arreglarlo es ir a la iglesia? Cuando dentro de él está lleno de gusanos, de odio, de envidia, no puede esperar el momento de seguir practicando el pecado. Es que no es que deje de pecar, es que no practique el pecado. Y entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, que practican el pecado. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, es comparable a un hombre que edifica su casa. Aquí hay gente que edificaron las mismas casas, pero algunos están edificados bajo los fundamentos del evangelio. Otros solamente es una cuestión superficial para que la gente me vea. Inclusive dan dinero para que la gente la vea. Y a propósito de dar para la iglesia, es una gran manera de demostrarle a su corazón si realmente son cristianos. Obviamente, en el último día, la ira de Dios va a caer sobre todos. Absolutamente sobre todos. Los que creyeron en Cristo, la ira de Dios va a caer sobre Cristo, que ya cayó. Y los que no creyeron en Cristo, va a caer sobre ellos y esa casa se va a desbaratar con llamas y con sufrimientos y con crujir de dientes y clamor de gritos y desesperación por toda una eternidad. Pero los que están fundamentados en esa fe salvífica en Cristo, esa casa no se les va a caer. Cuide su casa. Parecieran que todas las casas son iguales. La lluvia y el terremoto va a venir sobre todas las casas, todas las casitas, cada uno de nosotros. Unas quedarán en pie en el reino de Dios para siempre. Y no tengo tiempo de hacer la diferencia entre los dos destinos, lo horrible del infierno y lo bello del cielo. Pero el infierno debe ser urgente porque Jesús habló más del infierno que del cielo. Y para terminar, solamente tengo 2 minutos. O no tengo 2 minutos, pero me voy a robar 2 minutos. El doctor Ruiz, desde acá, desde este púlpito, ha dicho lo siguiente: ¿quiere saber usted si realmente es cristiano? Número 1, conoce quién es Cristo. ¿Ha descubierto usted que usted es pecaminoso y horrible y que necesita desesperadamente a Cristo por el poder y la obra del Espíritu Santo? En Romanos 10:9 dice, porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa que Jesús es el Salvador. No solamente con la boca, sino con el corazón está convencido de su pecado y llega a Cristo con su corazón. Segundo, una vez que conoce a Cristo, lee la Biblia en orden, no donde caiga, pero en orden, para conocer quién es ese Cristo que la salvó.
Tercero, tiene tiempo para orar con Cristo. Se preocupa de la obediencia, se preocupa del arrepentimiento, se preocupa de amar a la esposa de Cristo, a los hermanos y hermanas que necesitan. Miras a todos con humildad, como si ellos siempre, todos, fueran mejores que nosotros. Hay ternura